Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura, con la temática titulada Sesión 3, la gestión del riesgo en el uso y el mantenimiento de ayudas mecánicas y otros materiales en bodegas de logística. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Candidato a maestrías en ciencias en toxicología de la Universidad Nacional, con experiencia de más de 15 años en la gestión de riesgo químico en las empresas públicas y privadas de todos los sectores económicos. Ingeniero Joseph, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con la temática del día de hoy. Como ya les comentó Paola, nuestra temática es la sesión 3, gestión del riesgo en el uso y mantenimiento de ayudas mecánicas y otros materiales en bodegas de logística. Desde este momento están muy cordialmente invitados a nuestra sesión 4, estrategia para la implementación de la política de prevención de consumo de bebidas alcohólicas en el sector manufactura. Esto también obedece a cambios normativos que se han dado en el último mes. Para comenzar nuestro seminario del día de hoy, enfocado a lo que es la logística y lo que es el uso de ayudas mecánicas, vamos a comenzar, como es acostumbrado en nuestros seminarios, con una frase de Albert Einstein, físico alemán, que nos dice: aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Y esto nos aplica mucho en seguridad y salud en el trabajo porque si bien esto es un trabajo interdisciplinario, tenemos la responsabilidad de formarnos, de estudiar, porque cada sector, cada empresa del sector manufactura tiene unos lineamientos diferentes, tiene unos códigos diferentes, tiene unos procesos diferentes. Y en nuestra formación y en nuestro trabajo, no solamente hablo de seguridad y salud en el trabajo, sino hablo desde todos los aspectos. Es muy importante que la academia o que la parte sí, de la academia, la parte del conocimiento, apoye a los procesos de la operación. Siempre debemos pensar que son articulados, no que la industria va por un lado y la academia va por el otro lado, que el conocimiento va por un lado y la industria va por el otro lado. Y precisamente esta es la razón de ser de estos seminarios, cómo desde el conocimiento que tenemos desde la academia podemos apoyar los procesos operativos en la empresa. ¿Y esto para qué? Para tener un trabajo real en prevención. Entonces, este es el objetivo de la frase de nuestro seminario del día de hoy. Dentro de los objetivos, pues describir ayudas mecánicas que se emplean según el tipo y peso de mercancía, identificar los peligros a los que estén expuestos los trabajadores durante el uso de las ayudas mecánicas, dependiendo de la selección, y dentro de nuestro tercer objetivo, establecer las medidas de control e implementar para la prevención de accidentes de trabajo durante la utilización de ayudas mecánicas. ¿Por qué hablo de accidentes de trabajo y no enfermedad laboral? Porque precisamente por la identificación de peligros, el uso de ayudas mecánicas está en el marco de la seguridad industrial. Y recordemos que la seguridad industrial conduce a la prevención o su objetivo es prevenir accidentes de trabajo principalmente. Entonces,
nuestros contenidos, equipos de manipulación de materiales, equipos de transporte horizontal, equipos de elevación de materiales, clases de estibación y almacenamiento de mercancías, identificación de peligros en el uso de ayudas mecánicas, medidas de control en la operación y capacitación del trabajador. Vamos a comenzar en nuestro seminario del día de hoy con nuestro sondeo habitual. Por lo tanto, Paola, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Iniciaremos con el sondeo. Le recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. El uso de ayudas mecánicas o equipos para transporte de materiales ayuda a controlar el riesgo por A. Peligro mecánico. B. Peligro biomecánico. C. Peligro locativo. D. Peligro por caída de objetos. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Peligro mecánico 31%, B. Peligro biomecánico 49%, C. Peligro locativo 11%, D. Peligro por caída de objetos 9%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Dentro de las medidas de control para los equipos de transporte de materiales, ¿cuál no es? A. La selección del equipo según uso. B. Las listas de chequeo preoperacional. C. El mantenimiento preventivo y predictivo. D. El uso de demarcación de áreas en la zona de uso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. La selección del equipo según uso, 37%. B. Las listas de chequeo operacional, 20%. C. El mantenimiento preventivo y predictivo, 6%. D. El uso de demarcación de áreas en las zonas de uso, 37%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué peligros se identifican en el uso de cualquier equipo de transporte de materiales? A. Peligro físico, ruido. B. Peligro biomecánico. C. Condición de seguridad, seguridad vial. D. Condición de seguridad, tecnológico derrame. 15 segundos y conocemos los resultados. Los resultados. A. Peligro físico, ruido. B. Peligro biomecánico, 16%. B. Peligro biomecánico, 35%. C. Condición de seguridad, seguridad vial, 22%. D. Condición de seguridad, tecnológico, derrame, 27%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph Zanari. Paola, muchas gracias a nuestros asistentes. Pues vamos a comenzar. Pues vamos a mirar cuál es el objetivo de un equipo de manipulación de materiales. La manipulación manual de cargas, tenemos que mirarlo y siempre, no siempre, como es usual en mis seminarios, es importante tener en cuenta la parte de la producción como la parte de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que ninguna operación si la operación no es eficiente, no va a tener una perdurabilidad en el tiempo. Y nuestro trabajo es precisamente apoyar para que la operación sea eficiente, es decir, que sea productiva. La manipulación manual de cargas, primero, es poco eficiente y potencia el riesgo por manipulación de cargas, movimiento repetitivo, posturas prolongadas, bipedestación, es decir, caminar. Entonces, cuando estamos hablando de manipulación de materiales y manejo de materiales, estamos hablando de peligro biomecánico en un nivel alto. Y eso es lo que nos permite hablar como control de ingeniería el uso de equipos de manipulación de materiales. Primero, disminuyen los tiempos de la operación y segundo, pues reducen el riesgo por condición biomecánica, por peligro biomecánico, y es un control por sustitución.
No es un control de ingeniería, no, porque no está eh, aislando el peligro biomecánico, sino está sustituyendo el peligro. Y está sustituyendo el peligro porque si bien no tenemos una manipulación manual de cargas, sí tenemos otra serie de peligros a nivel biomecánico que los vamos a identificar, pero otro tipo de peligros. Pero para identificar los peligros tenemos que primero hablar de los equipos y entender el funcionamiento de los equipos. Si no entendemos los equipos que estamos usando, no vamos a identificar correctamente el peligro que estamos introduciendo con este tipo de equipos. Entonces, definamos en un primer lugar qué son los equipos de manipulación de materiales. Es cualquier maquinaria mecanizada o manual que ayude al movimiento de la carga. Se usa en el almacén para la distribución de mercancías y o en el carga y descarga de materiales en vehículos para su transporte. La selección depende del tamaño de la carga, de la infraestructura del almacén y de los procesos de carga y descarga. Pues también depende pues cuando hablamos no solamente debemos pensar en el tamaño de la carga, sino también en pues la naturaleza de la carga. La condición locativa es fundamental para el correcto uso de los equipos de manipulación de materiales. Los pisos deben ser lisos, sin desniveles o obstáculos, pero como nos damos cuenta, en todas las bahías, en todos los almacenes, pues si ustedes se ponen a pensar, los almacenes de mercancías tienen unos desniveles importantes. ¿Por qué? Porque es como el carro se ajusta a la plataforma de recepción de los materiales, entonces deben tener siempre ciertas alturas, pero los equipos como tal deben estar a ras de piso para poder recibir el material del vehículo, retirarlo, hacer el descargue o hacer el cargue en caso de distribución y llevarlo a su posición final. El personal que usa estos equipos debe ser un personal competente y vamos a mirar la forma y vamos a desarrollar la forma en que vamos a conducir a que este personal sea competente. En clase de equipos de manipulación de materiales tenemos muchos. Tenemos manuales, como decía su definición, tenemos mecanizados o a motor. Entonces, cuando vemos en los sistemas para el traslado manual de materiales, usualmente tenemos es para un traslado horizontal, es decir, para llevarlos de un lugar a otro en unos trayectos no tan largos. No tan largos en unas áreas definidas, principalmente, principalmente no, los equipos manuales son transporte de materiales en áreas definidas en trayectos no muy largos. Pero tenemos los equipos de transporte horizontal mecanizados o a motor y los transportes o equipos de elevación de carga. Y estos sí necesariamente pues se utilizan algunos en espacios interiores, algunos en espacios exteriores y para unas distancias más largas, es decir, de una bodega a la otra o toca pues pasar en un patio o en plantas que son muy grandes para llevarlos de un lugar a otro, etc. Entonces, realmente cada uno tiene su funcionamiento. Desde otro punto de vista, también depende del tipo de material. Como vemos en el sistema para traslado manual de materiales, vemos que pueden ser o un solo objeto para el isotanque, que es cuando vemos aquí esa base como base de nevera, ¿sí? Que todos la conocemos, eso es para isotanques principalmente, o para materiales que son pequeños, pero que pueden ser muy pesados, como vemos aquí en este tipo de material, que es un carrito, lo vamos a definir ahorita más adelante, pero también vemos carros con varios niveles, que es para materiales pequeños, envases y otros, o mercancía con unas geometrías definidas y unas definidas y pequeñas. Mientras que cuando estamos hablando de los equipos de elevación de carga y transporte horizontal mecanizados, ya estamos hablando de pilas, estamos hablando de material embalado que está llegando, que se está retirando o que se está almacenando en una estructura o en una estantería de un tamaño importante. Cuando entonces empecemos a definirlos, empecemos a hablar de los equipos de transporte horizontal manuales. Tenemos los elevadores de estivas
que es un carrito empujable robusto y de centro bajo con horquillas. Las horquillas son como las uñas, como las conocemos también, las conocemos en industria o cuando llega a bodega, entonces las uñas, hablamos de las uñas, pero realmente el término técnico son horquillas, capaces de levantar una estiba a unos pocos centímetros del suelo. Su uso es manual y su funcionamiento es hidráulico. Entonces, como vemos, la palanca es la que permite subir o bajar el hidráulico. ¿Para qué? Para que se meten las uñas en la estiba, y ahorita vamos a hablar de estivas también, se sube un poquito el material apilado o embalado y se traslada del lugar. Estos son para distancias muy cortas. Tenemos las carretillas manuales. En carretillas manuales tenemos varios tipos, también se conoce como dollies, permiten mover carga apilada sin ayuda de una estiba. Pueden ser útiles para mover cargas relativamente pequeñas como una pila de cartones o un único artículo grande como un rollo grande. Entonces aquí la geometría es muy importante. ¿Por qué aquí la geometría es muy importante? Como pueden ustedes ver en la figura de la izquierda, tenemos una carretilla manual, también las conocemos como zorras en industria, en logística. Eh, Tiene una base plana y tiene una estructura plana al respaldar, que es donde se soporta la mercancía y donde se puede asegurar la mercancía. Pero en industrias que manejan tanques, estamos hablando de sustancias químicas o estamos hablando de cilindros de gas comprimido, pues la geometría como tal de la carga, que es un objeto grande, que es lo que corresponde a un objeto grande, pues si pongo un objeto curvo, un objeto diametral, en una base plana, pues no va a quedar bien asegurado. O asegurarlo va a ser más complicado y puede estarse rodando. Mientras que cuando tengo el espaldar o la base, sí, el espaldar de la carretilla manual de forma cilíndrica, pues vamos a tener que va a haber precisamente esa compatibilidad de geometrías, va a permitir que la carga descanse correctamente y su aseguramiento sea mucho mejor. Entonces, en la parte izquierda vemos la carretilla manual roja, corresponde a una carretilla manual para traslado de cilindros de gas comprimido. Entonces démonos cuenta, tiene una medio luna y tiene una cadena para el aseguramiento del cilindro, además de la base plana. Mientras que el otro es más para tanques de 55 galones, que también tiene una base redonda, sí, media luna, tipo media luna, y con la base plana, precisamente para poder manipular y haya una compatibilidad geométrica para el aseguramiento de la mercancía. Tenemos equipos de transporte horizontal, tenemos los carros empujables, hay muchas variaciones en cuanto a tamaño y componentes, y los usuarios deben seleccionar las herramientas de ayuda que les resulten más útiles. Este carro, pues, tiene un buena un espacio desde el punto de vista de la base plana pues, para colocar la mercancía y poderla trasladar. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que pues es fijo, no se puede bajar, no se puede subir, sino es fijo y es para trasladar. Esto es importante tener en cuenta y ya les voy a contar por qué. Tenemos un estibador a pie, entonces es cuando el trabajador se pone aquí en la parte de atrás, vemos aquí la manija de mando, es un equipo de batería, carga eléctrica. El brazo del timón es el que permite la manipulación como tal del equipo. Es un equipo también, es un estibador, entonces permite subir y bajar, subir el pallet o la estiba con la mercancía y moverlo, trasladarlo para llevarlo al lugar a la posición inicial, a la posición final, en lo que es cargue o en lo que es descargue. Su diseño es compacto. Tengamos en cuenta que es un equipo de carga eléctrica, es decir, batería de litio. Cuando escuchemos carga eléctrica, usualmente es batería de litio. Tenemos los estibadores, que se llaman también pallet truck, o también los encontramos de diferentes nombres, pero los más comunes son un estibador o un pallet truck,
con operario montado. El espacio puede ser para el operario montado de pie, donde tenemos el centro de mando dentro o la consola de mando. Tenemos el panel donde está el trabajador y tenemos la consola de mando al frente y tenemos las uñas y tenemos el espaldar recto. Las uñas, como les decía, en términos técnicos son horquillas. Y esto puede estar de pie manipulando este control, manejando este control para para lo que es el traslado de la mercancía. Y tenemos también otro diseño donde se encuentra el trabajador sentado y vemos que la ergonomía o el diseño ergonómico es totalmente diferente, pero también el panel de control se encuentra en este lugar del pallet del estibador con el operario montado. Esto es desde el punto de vista de transporte horizontal, es decir, la distancia de elevación de la mercancía del piso son centímetros. No son grandes distancias, sino son centímetros que permiten precisamente levantar la estiba, levantar el pallet para moverlo horizontalmente y llevarlo a su posición final. Pero tenemos otros equipos de elevación de materiales. Los equipos de elevación de materiales posibilitan realizar las actividades de acomodo y extracción de estivas, bien sea para su almacenamiento en estantería o en arrume negro. Cuando hablamos de arrume negro, te decimos arrume sobre el piso y esto lo estudiamos en uno de los seminarios del año pasado, en uno de los seminarios de la ruta del año pasado, 2024, donde hablábamos del tipo de arrume, que era un arrume negro, que el arrume es con estiva, sin estiva, dependiendo de las necesidades en almacén, estantería, etcétera, etcétera. Y entonces su funcionamiento se basa en movimientos verticales y tránsitos horizontales. Tenemos la carretilla y lavadora. El primero de estos, el que quiero mencionar, es el que es más común verlo en bodegas. Tenemos una carretilla y lavadora, que es un cargador mecanizado, tiene diferentes tamaños, lleva una cabina cerrada, una base de 4 ruedas, un mástil hidráulico o de cadena. Cuando estamos hablando que el mástil es hidráulico o de cadena hidráulico, estamos hablando de un sistema hidráulico con aceite que tiene un funcionamiento, o de cadena, es decir, que es mecanizado. Pueden funcionar con batería eléctrica, con gas comprimido, usualmente esto es gas propano, o diésel gasolina. Están diseñadas para su uso en espacios interiores con superficies uniformes. También el labrado y la forma de las ruedas pues es el que me va a definir su uso, o para el exterior en todo tipo de terreno. Es importante, y lo dejo en negrilla, no está permitido para elevación de personas. Cuando se trabaja en bodegas, cuando se trabaja en estantería, entonces algunas personas ponen al trabajador ya sea sobre las uñas o ponen al trabajador en una estiba y lo aseguran a la cadena, a la base móvil del elevador de materiales, del equipo. No está permitido, no es correcto. ¿Por qué? Porque eso puede potenciar el accidente del trabajador por trabajo en alturas. Porque hablamos y recordemos que la resolución 4212, si no estoy mal, de trabajo en alturas nos establece que trabajo en alturas es cuando el trabajador se encuentra a un nivel igual o mayor a 2 metros sobre un nivel inferior. Entonces, es clarísimo que no está permitido para elevación de personas. Hay otro equipo que es un elevador manual de materiales, que es un montacarga manual que permite levantar cargas por un operador a pie. Se encuentran manuales y eléctricas. Su diseño se diseña específicamente para transportar y apilar estivas, es decir, arrume negro. ¿Qué es el arrume negro? Y les quiero recordar qué es el arrume negro. El arrume negro es el arrume que va soportado por la misma mercancía. Usualmente esto se maneja para mercancía, lo que son bultos o lo que son, estado sólido, o que son cajas, pero que por la misma característica del material se puede apilar una estiva sobre, o sea, un arrume sobre el otro. Ahí es cuando hablamos de arrume negro. O cuando estamos hablando de Big Pack,
Big Bag, perdón, que es también uno sobre el otro. Esto es lo que hablamos de arrume negro. Entonces, cuando estamos hablando de ese arrume negro, pues podemos utilizar este tipo de material, este tipo de equipo, perdón, este tipo de equipo para poder organizar la pila. Solamente para esto se utiliza. Los elevadores manuales de materiales no se utilizan o es muy raro que se utilicen en estantería. ¿Por qué? Porque también sus alturas no son, o sea, sus alturas, sus distancias de trabajo son menores que la distancia de trabajo de la carretilla elevadora, ¿sí? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta desde el punto de vista del equipo como tal. Se utilizan para transporte o para alistamiento de mercancías, es decir, picking, que es el picking, es cuando estamos recibiendo la mercancía y estamos rompiendo el embalaje para hacer la distribución en la bodega. Entonces estamos hablando de acondicionamiento de mercancía, el picking es el acondicionamiento de mercancía para su distribución en la bodega. Tampoco está permitido para elevador de personas, ustedes entenderán, esto tiene unas horquillas y esas horquillas van levantando la carga para ponerla en arrume negro o para ponerla en estantería, en tal caso, pero no para subir personas y tampoco es recomendado para estantería porque en caso de que se necesite alguna, pues que haya alguna situación, entonces debe haber una persona en la estantería, pero pues por eso les digo que no es muy recomendable para lo que es su uso en estantería. Y tenemos un tercer equipo, que es un equipo de elevación de materiales, que es una canastilla para montacargas, carga de personal y seguridad industrial. Hay unos equipos que ya vienen así, que son compactos, que tienen la canastilla, en el cual ahí sí está definido que es para una persona y manejo de cargas. Como se pueden dar cuenta, está la canastilla, está el punto de anclaje para que el trabajador se asegure, es la adaptación de una canastilla a una carretilla elevadora, los mecanismos de funcionamiento son similares desde el punto de vista que hay unos eléctricos, hay unos a gas y hay otros pues gasolina diésel y se encuentran en diferentes tamaños. Aquí, como nos damos cuenta, sí hay el aditamento o sí, el accesorio, porque la canastilla se convierte en un accesorio para que se pueda subir la persona de forma segura. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, también, como les decía, se encuentra en diferentes tamaños. Y no podemos olvidar, por lo importante que es, las estivas. Las estivas son fundamentales porque es la base del apilamiento, la base del embalaje, ya lo vamos a definir con mayor claridad, pero en este momento lo que les quiero hablar es que hay diferentes formas de estivas o diferentes tipos de estivas y se encuentran tanto en las estivas en madera como en la estiva plástica. Démonos cuenta que el estiva en madera es precisamente por su diseño, además por su economía, las estivas de madera son muy económicas y son muy económicas en relación con las estivas plásticas. Pero también tienen pros y tienen contras. Las estivas de madera vienen en diferentes diseños dependiendo de su uso. Como se pueden dar cuenta, son tablas seguidas, tendidos de tablas seguidas y aseguradas por puntillas, apuntilladas. Mientras que la estiva plástica es, pues como su nombre lo indica, es de un material polimérico que pues obedece a los procesos como tal del plástico. Entonces vamos a encontrar rejillas, vamos a encontrar también diferentes estructuras, diferentes formas y también podemos encontrar estivas compactas en un material polimérico. Su uso también depende del tipo de mercancía. Entonces, cuando hablamos de estivas, tenemos que hablar qué es la base para el almacenamiento, para la estandarización, para el movimiento y el transporte de mercancías. Es una tarima o plataforma que se puede mover con montacargas o estibadores. Reduce la manipulación de materiales y productos durante su traslado. Como les decía, disminuye los tiempos y movimientos para no estar llevando de cajita en cajita. Entonces, realmente son muy útiles desde el punto de vista de lo que es el manejo de la mercancía.
Las más comunes son en madera y se puede convertir en parte del embalaje. ¿Esto qué quiere decir? Que las estivas de madera, al ser la base, se hace el embalaje con la estiva y se envían al cliente. Entonces estamos hablando ahí que pues hace parte del embalaje. Como pueden ver, encontramos en la imagen los diferentes tipos de estivas. Tenemos de 2 entradas, reusable, de 2 entradas sin tendido inferior, con aletas. ¿Qué quiere decir con aletas? Que pues el tablero de donde se soporta la mercancía sobresale de la base, a diferencia de las dos anteriores. También tenemos 4 entradas, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, las de 2 entradas es que tienen unos verticales, unos parales longitudinales, hablemos más bien de longitudinales, no de verticales, sino de longitudinales que precisamente entran las dos uñas. Cuando estamos hablando de cuatro entradas, es para manejar la mercancía, ya sea por el largo o por el ancho, y como se pueden dar cuenta, los tablones que le dan la base se encuentran en la mitad, precisamente para darle esa utilidad de 4 entradas, para darle el manejo, ya sea, como les decía, por un lado o por el otro. También tenemos 4 entradas con tendido, 4 entradas tipo Europallet y 4 entradas de base perimetral. Entonces, como nos podemos dar cuenta acá, vemos que es la forma en cómo está organizado el tablado en la parte superior, en el tablero que está recibiendo la mercancía. Tenemos 4 entradas con aletas, tenemos 4 entradas con tendido superior o cerrado, y tenemos 4 entradas con tendido superior abierto. Es decir, que en la base no vamos a tener un tendido de tablas. Como nos podemos dar cuenta, en la de 4 entradas, el tendido superior cerrado, encontramos que no hay espacios entre el tableado, diferente a lo que sucede con el tendido superior de base abierta, que hay distancias entre los tablados, lo mismo que en la 4 entradas con aleta. Esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque también, dependiendo de su forma, asimismo su uso, que sea reusable o no, que se le entregue al cliente o no, de su estado desde el punto de vista de seguridad industrial. Entonces hay varios aspectos que nos permiten identificar cuál es el tipo de estiva más apropiado para la organización. Entonces, teniendo en cuenta esta descripción de equipos elevadores de carga, pues tenemos que remitirnos a lo que son la clasificación del peligro. Y la clasificación del peligro, pues tenemos que definirlo de acuerdo a la clase de equipo. Para los equipos manuales para traslado de mercancías, entonces voy a volver la diapositiva rápidamente. Entonces vemos que estos son los equipos manuales. Son equipos manuales, estos son equipos manuales porque si bien son una ayuda mecánica, pues no reemplaza el uso manual por parte del trabajador o del operador. Entonces, en ese orden de ideas, en la identificación de peligros, tenemos el peligro biomecánico, manipulación de manual de cargas para la colocación de la carga en el equipo. Démonos cuenta que son equipos que tenemos que armar las pilas, es decir, no reemplaza al trabajador en lo que es su cargue y su descargue como tal, ¿sí? Entonces los podemos usar o los usamos con mercancía suelta, no necesariamente con mercancía estivada o apilada, entonces pues el riesgo biomecánico permanece. Pero introducimos un peligro, introducimos el peligro biomecánico por esfuerzo, porque si bien ya no tenemos que hacer una manipulación manual de cargas o la manipulación manual de cargas es más baja, pues sí tenemos que hacer el esfuerzo para empujar, es decir, para mover el equipo manual para llevar la mercancía a donde la necesitamos poner. Entonces, este es el movimiento que ejerce o que realiza la persona para el traslado de mercancías de forma horizontal. Desde el punto de vista mecánico, estamos hablando de manipulación de equipos con sistemas mecánicos, es decir, ruedas y otros elementos, y también caída de objetos. Cuando estamos hablando de caída de objetos, no estamos hablando de caída de objetos en alturas. Estamos hablando de caída de objetos a nivel de piso que nos pueden generar una lesión o pueden generarle una lesión a un trabajador a nivel de miembro inferior, pie.
También tenemos peligro locativo por desplazamiento por superficies con el equipo manual con materiales, en donde haya presencia de obstáculos, desniveles, grietas, es decir, falta de orden y aseo o falta de mantenimiento locativo, entonces nos pueden generar problemas en desplazamiento de mercancías. Y hablamos de condición de seguridad tecnológico, esto es cuando se transporta un envase con sustancia química, es decir, no va a ser todo el tiempo y no va a ser de forma, no se va a identificar en todas las operaciones, no va a ser todo el tiempo. Se identifica solamente en las operaciones que hace esos traslados de carro de envases, ya sea una caneca de 55 galones, o sea un envase, un frasco en los transportes manuales. Entonces, cuando estamos hablando, permítanme, me devuelvo en la diapositiva que me queda más fácil describirlo en la imagen. Entonces, cuando ponemos aquí un envase, puede que sea una sola caneca, si mi equipo de manipulación se estrella, pues la caneca se puede caer y ahí vamos a generar el derrame. Cuando estamos hablando de este tipo de carritos, que son en varios niveles, entonces vamos a tener envases, es decir, botellas de cierto tamaño y es muy importante no excederlo. Es importante también mantener en estos equipos manuales la distribución de la mercancía de forma tal que evite el que se desequilibre y que se pueda caer al estar muy cerca del borde u otros factores que vamos también a hablar, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y estos son los peligros desde el punto de vista de los equipos manuales para traslado de mercancías. No sé si en este momento tengamos preguntas, Pau, dudas, comentarios de nuestros asistentes. Sí, señor Inge, aquí tengo, dice, buenos días, ingeniero, una consulta, las estivas de madera, tengo entendido que están prohibidas para almacenamiento, o estoy errada. Sí, está cerrada. ¿Por qué? Porque la estilla de madera está prohibida para almacenamiento y es que ese almacenamiento de materiales no. Las esteras de madera no están prohibidas. Lo que pasa es que si tú vas a almacenar en un tanque de sustancia química que está en uso en una estera de madera, pues dependiendo, si es un material combustible, pues claro, la estera de madera está prohibida porque estamos hablando de una potenciación del riesgo por condición de seguridad tecnológica o incendio. Pero las estivas de madera siempre están presentes en la logística porque son la base como tal del apilamiento y de la generación de arrugas. Entonces, ahí, ¿cuál es el criterio para definir qué tipo de estivo utilizo? Pues la naturaleza de la mercancía, ¿sí? Como te digo, en ninguna parte, créeme que además he tenido la oportunidad de estar en muchas bodegas y en muchísimas operaciones de sector manufactura. En todos he encontrado tanto estivas de madera como estivas plásticas y como las estivas antiderrames, sino que las estivas antiderrames no las dejé en el alcance de este seminario porque ya son muy específicas de condiciones de peligros químicos y las manejo ya más desde lo que es el almacenamiento de sustancias químicas de forma específica. Pero en ese orden de ideas, tengamos en cuenta que aquí estamos hablando en sector manufactura de mercancías. ¿De qué tipo de mercancías? De todo tipo de mercancías. Entonces, por eso es que no es cierto que las estivas de madera estén prohibidas. ¿Soy claro con la respuesta a nuestra participante? No tenemos más preguntas por el momento, Inge. Listo. Entonces, es importante, por eso les digo, la condición de seguridad tecnológico es para derrames solamente cuando se transporta un envase con sustancias químicas. Permítame un segundo que ahora se me congeló. Ya. Ahora tenemos los equipos de motor para traslado horizontal de mercancías. Entonces tenemos biomecánico por manipulación manual de cargas para colocación de la carga según el equipo. La carga en el equipo, pues según el equipo. Para los que son hidráulicos, los que les mostraba que son hidráulicos o los que son eléctricos, pues claro, ya vamos a tener la pila armada y entonces va a ser precisamente
la colocación de las horquillas en la base del estiva para poder mover la carga. Vamos a tener mecánico por manipulación de equipos con sistemas mecánicos, sobre todo las ruedas. Aquí las ruedas son fundamentales, es el corazón del funcionamiento correcto del equipo. Tenemos el eléctrico para equipos de batería. Esto es solamente para equipos de batería. Si tenemos un estibador manual que es hidráulico, pues no vamos a tener equipo eléctrico. La identificación de peligros también depende de la tecnología del equipo de movimiento de materiales y también pues de la clase, ¿sí? Entonces, si es un equipo para cargar con electricidad, pues vamos a tener un equipo con batería de litio, es decir, eléctrico, y vamos a tener una zona de cargado de baterías. Y pues tenemos que incluirla dentro de nuestra identificación de peligros y de nuestras medidas de control. Como les decía, también cuando estamos hablando del transporte de un envase con sustancia química, pues vamos a hablar de una condición de seguridad tecnológica de derrame, en el sentido en que si estrellamos o si estrellamos o si le pasa algo a ese equipo de movimiento de mercancías, pues vamos a tener que se va a caer el envase y ahí se puede generar el derrame. Si es un envase de vidrio, por ejemplo, me voy nuevamente a lo visual. Entonces, si tenemos un carrito de estos con un movimiento de botellas de 500 mililitros o de 1 litro que estamos moviendo, además que usualmente estos carritos los utilizamos para mover varios envases al tiempo y tenemos por condición locativa o por manejo del traslado, si tenemos un obstáculo, se nos pueden caer uno o varios envases, entonces el que se desequilibre o el que se desestabilice nos puede generar una condición de seguridad tecnológico por derrame. Locativo, entonces físico ruido en operación de equipos. Ya cuando estamos hablando de equipos motorizados, pues vamos a hablar que va a generar un ruido, no muy alto, pero sí se va a generar un ruido y vamos a tener físico ruido. Pero cuando estamos hablando de elevadores de material, como les decía, la carretilla de horquillas, entonces pues ya vamos a hablar de un vehículo con un motor y con una generación de un ruido de mayor nivel, es decir, que te genera más decibeles. Entonces también es importante que identifiquemos el peligro físico de ruido en la operación de estos equipos. El locativo, claro, lo vamos a tener por desplazamiento por superficies en el equipo manual con materiales, la presencia de obstáculos, desniveles, grietas, etcétera, y esto pasa también con los equipos motorizados o mecanizados. Y aquí sí incluimos el de seguridad vial, que no, pues no lo habíamos identificado en los equipos manuales. ¿Por qué? Porque la norma establece en el Plan Estratégico de Seguridad Vial que es cualquier vehículo con motor que se mueva, que se traslade, ya sea con personas o ya sea con mercancía. Entonces, aquí tenemos que hablar necesariamente de seguridad vial en el uso de equipos motorizados para el traslado de mercancías. Y para equipos de elevación de materiales, pues vamos a ver que la identificación de peligros es mucho mayor y es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos el mecánico, peligro mecánico por manipulación de equipos con sistemas mecánicos, ruedos, sistemas hidráulicos o de polea para elevación de material. Tenemos caída de objetos, pero ahí te hablamos ya no de caída de objetos a nivel de piso, sino estamos hablando de caída de objetos de altura según las condiciones de la operación. Vamos a hablar de eléctrico para equipos de batería, igual zona de carga de baterías, el químico, manipulación de cilindros de gas o gasolina, diésel, gasolina o diésel. ¿Cuál es la diferencia entre gasolina o diésel? Pues la verdad no hay diferencia, los dos son combustibles derivados de hidrocarburos. Lo que pasa es que el diésel tiene una mayor pureza que la gasolina corriente, pero pues en términos prácticos es el combustible del equipo. Y depende del tipo según el tipo de combustible, así las medidas de control que deben implementar. Físico ruido, igual operación en equipos. Vamos a tener locativo por desplazamiento por superficies con el equipo manual y con el equipo motorizado con materiales. Vamos a también tener presencia de obstáculos, desniveles, grietas, pero también vamos a tener un componente de velocidad, porque los equipos motorizados pues se mueven a una velocidad, pues tampoco estamos hablando de una velocidad de 40 kilómetros hora, que no es muy alta. Vamos a hablar
también de velocidades más bajas, 20 kilómetros hora o 10 kilómetros hora, pero igual es un equipo que se está moviendo, entonces debo incluirlo en los lineamientos de seguridad vial. Es muy importante, entonces démonos cuenta, la identificación del peligro depende de varios aspectos, pero desde el punto de vista del equipo depende mucho del tipo de equipo y de la naturaleza de la operación. Entonces, desde el punto de vista de medidas de control, tenemos que enfocarnos sobre 4 elementos que son muy importantes. El equipo, la preparación y colocación del material en el equipo, o sea, la preparación del material, de la pila, en la estiba, el aseguramiento, el amarre, etcétera, etcétera, y la colocación de ese material ya estibado o si es suelto el material suelto en el equipo según el tipo de equipo, la competencia del trabajador desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista de la operación como tal del equipo y las condiciones locativas, es decir, del centro de almacenamiento, el ancho de los pasillos, los pisos, que no haya irregularidades, que no haya obstáculos, que no haya objetos. Entonces estamos hablando de, pues, de otros aspectos, también de la altura de las pilas, de la estructura, si es abierto o cerrado, es decir, muchos aspectos que competen a lo que es el almacenamiento de mercancías o de materiales. Y teniendo en cuenta estos 4 elementos, vamos a hablar un poquito de las medidas de control, un poquito no, vamos a definir cuáles son las medidas de control dependiendo cada uno de estos elementos. Entonces, cuando estamos hablando del equipo, estamos hablando de peligro mecánico, y al hablar de peligro mecánico tenemos que hablar de la ficha técnica, de la hoja de vida del equipo y también de las inspecciones preoperacionales según el equipo. También debemos hablar del mantenimiento predictivo y preventivo. ¿El mantenimiento predictivo y preventivo es una medida de control? Claro que sí, es una medida de control, es un control de ingeniería que se debe implementar para el buen funcionamiento del equipo. ¿Y por qué? Porque es que el buen funcionamiento del equipo es también responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo. Al tener una operación más efectiva, se convierte en una operación más limpia. Tenemos la inspección del banco de carga cuando estamos hablando que tenemos equipos eléctricos, entonces debemos incluir las inspecciones en el banco de carga y debemos, cuando estamos hablando de combustible, entonces debemos hablar de del estado del cilindro de gas, de la forma de almacenamiento, que está lleno, que está vacío, por favor, no hacer trucos para que dure más, ni para sacarle todos los restos, el equipo da lo que da. El almacenamiento de cilindros es muy importante, son cilindros más pequeños, más gorditos, pero esto es muy importante cuando hablamos de almacenamiento de sustancias químicas, porque pues los combustibles son sustancias químicas, frente a la operación. Y como les decía, pues el combustible va a ser según el tipo de carga. Esto es desde el punto de vista del equipo. Entonces, cuando yo les mostraba, perdón, qué pena con ustedes, es que se me volvió a bloquear. Ya, permítanme un segundo. Ok. Entonces, cuando estamos aquí, miremos el equipo, entonces es importante tener en cuenta precisamente ese tipo de combustible, ya sea ACPM, o sea diésel, o sea eléctrico. Entonces, si es gas, entonces lo vamos a tener aquí en la parte de atrás. Entonces, es muy importante. Desde el combustible, pues también los ítems a adicionar y la tecnología, no solamente pues la tecnología del combustible, pero es muy importante tenerte en cuenta todos estos parámetros en los que son las inspecciones preoperacionales. Desde el punto de vista de mercancía, el tipo de material, es decir, la naturaleza del material, si es de naturaleza sólida, líquido, gaseosa, cuando estamos hablando de químicos, cuando estamos hablando, ¿por qué? Porque dependiendo de la naturaleza y el tipo de material, asimismo se pueden generar los eventos. El estado del estivo es fundamental. Como les decía, la estiba es la base fundamental para el apilamiento de mercancías. Entonces, si la estiba está en mal estado, pues se nos puede venir abajo la pila de mercancía que estamos montando o que se está trasladando y vamos a tener un colapso de estructura. También tenemos aseguramiento de la carga, posición en la estiba y tenemos inspecciones de estivas. Muy importante dentro de las medidas de control inspeccionar las estivas,
tener una lista de chequeo, es algo muy sencillo, una lista de chequeo de 4 o 5 páginas, donde diga el estado de la piña, del estado del estiva como es, perdón, el estado del estiva como es, si el estiva, si el tendido, si el tablero superior está en buen estado, si los parales longitudinales están en buen estado, si hay alguna grieta, si es la estiva está medio sonriente, pues son todos estos aspectos que se deben tener en cuenta en la inspección de la estiva, ¿de acuerdo? Y para poder definir también el estado de la estiva, que no tenga ninguna tabla rota. Esto también depende del tipo del tableado, si es un tableado con distancias, si es un tableado sin distancia, es decir, comparto. Cuando hablamos de la persona, hablamos de la selección desde la selección del perfil, es decir, selecciona a la persona de acuerdo a su experiencia previa en estas operaciones, porque es muy importante y también sus cualidades personales en lo que es el conducir o el usar ayudas mecánicas para movimiento de objetos. La capacitación técnica de seguridad y salud, técnica y de seguridad y salud en el trabajo es fundamental porque cada proceso es diferente. Entonces debemos también darle ese espacio al trabajador nuevo para que se habitúe a los hábitos de la operación. Entrenamiento, como les decía, súper importante el entrenamiento y el uso de elementos de protección personal. Ahorita vamos a hablar un poquito del uso de elementos de protección personal. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de condiciones locativas, entonces debemos implementar inspecciones periódicas para identificar que no haya obstáculos, que el programa de orden y aseo sirve, que no haya grietas en el piso, que no haya daños en las paredes, etcétera, etcétera. Lo que es muy importante, y aquí también lo que es cuando estamos hablando de tuberías a nivel superior del área de proceso, entonces identificar que no vayan a tener ningún problema, ningún daño para que pueda generar una lesión en el trabajador. También es muy importante hacer una demarcación de senderos peatonales y establecer por dónde se traslada la mercancía, precisamente para evitar accidentes por personas, por terceros. Finalmente, hacer el mantenimiento locativo. Todo tiene un desgaste, el piso tiene un desgaste, las estivas tienen un desgaste, etcétera. Entonces estamos hablando de mantenimiento locativo y la delimitación de áreas y señalización en los pasillos. Cuando un elevador de carga está poniendo la mercancía en su posición, se deben cerrar los pasillos, ya sea con una señal de piso o con cinta de seguridad o con una cadenita, etcétera. ¿Para qué? Para bloquear el acceso de personas inconvenientes que puedan generar o desencadenar el accidente de trabajo. También debemos hablar de mantenimiento locativo cuando identificamos grietas, daños en el piso, etcétera, etcétera. Y delimitación de áreas y señalización, que era lo que les decía, bloqueo de pasillos para elevadores de carga. Entonces, esto es muy, muy importante, sobre todo en los pasillos donde se está utilizando el elevador de mercancías, hacerle la delimitación para evitar el tránsito peatonal de las personas, precisamente por ese peligro de caída de objetos que se ve inherente en la operación cuando se está cargando y descargando mercancía en estantería, pues en estantería metálica o en estantería de un tamaño importante. Cuando hablamos de la capacitación del trabajador, debemos tener dos componentes, una capacitación técnica y una capacitación desde seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la capacitación técnica es el tipo de equipo, según el tipo de equipo de manipulación, la competencia en el uso de equipo de manipulación, evaluación, formación y entrenamiento, certificación en el manejo de equipos de motor, formación, entrenamiento y desempeño, y armado de pilas y preparación de mercancía. Esto es muy importante desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos que darles temas como manipulación manual de cargas, uso de marcación de áreas y señalización en elevadores de carga, también lo que es el uso de los objetos para delimitar áreas. Entonces estamos hablando de los conos, de las cadenas, de las colombinas, pues diferentes elementos que se utilizan para hacer la delimitación de áreas y también de cómo debe ser la demarcación de áreas. Las inspecciones periódicas y sobre todo respetar la demarcación de áreas y sobre todo los senderos peatonales. Las inspecciones periódicas, aplicación de lista de chequeo operacional, la cual se desarrolla según el equipo, la tecnología del equipo y el modelo del equipo. El uso de elementos de protección personal, estamos hablando de guantes,
qué tipo de guantes. Eso, el tipo de guantes depende también de la naturaleza de la mercancía. Gafas para evitar proyección de partículas, protección auditiva cuando se identifica generación de ruido, es decir, peligro físico ruido. No siempre se identifica, no siempre es necesario. Y caminos peatonales y circulación de mercancías. Entonces, diferenciar cuando estoy haciendo circulación de materias, por dónde debo ir, cuál es el camino y cuál es el camino peatonal para evitar unos eventos o un accidente de trabajo por, precisamente porque haya trabajadores caminando en la zona donde se está circulando mercancía. Pues muchísimas gracias por este tiempo y por habernos acompañado en nuestro seminario del día de hoy. Tenemos una pregunta. ¿Hay equipos que no pueden ser de madera? Por ejemplo, la escalera. No, las escaleras no deben ser de madera. Y no deben ser de madera, ¿por qué? Porque no tienen soporte, no tienen zapatas, son lisas, la persona se puede caer en lo que es todo lo que es traslado de mercancía o en estantería, pues se utilizan escaleras tipo avión, pues eso es otro tema, pero son escaleras tipo avión precisamente porque tienen el labrado y porque evitan que el trabajador se resbale esa selección de mercancía en los diferentes niveles de la estantería en niveles superiores. Paola, muchas gracias y retornamos a nuestras preguntas del sondeo. ¿Nos ayudas, Paola, por favor? Claro que sí, ingeniero. Iniciamos con nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿El uso de ayudas mecánicas o equipos para transporte de materiales ayuda a controlar el riesgo por A. Riesgo mecánico. B. Peligro biomecánico. C. Peligro locativo. D. Peligro por caída de objetos. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Peligro mecánico 11%, B. Peligro biomecánico 75%, C. Peligro locativo 5%, D. Peligro por caída de objetos 9%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Nos fue súper bien. Es muy importante recordar eso. El uso de ayudas mecánicas es para reducir el peligro biomecánico en la manipulación de mercancías. Listo, perfecto, Inge. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Dentro de las medidas de control para los equipos de transporte de materiales, ¿cuál no es? A. La selección del equipo según uso. B. Las listas de chequeo preoperacional. C. El mantenimiento preventivo y predictivo. D. El uso de demarcación de áreas en la zona de uso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estamos tímidos en esta segunda pregunta. Estos son los resultados. A. La selección del equipo según uso 26%. B. Las listas de chequeo preoperacional 26%. C. El mantenimiento preventivo y predictivo 13%. D. El uso de demarcación de áreas en las zonas de uso 34%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? No nos fue tan bien, pero les voy a contar por qué no nos fue tan bien. Aquí en esta diapositiva les estoy contando cuáles son las medidas de control. Entonces démonos cuenta que entre las medidas de control del equipo están las inspecciones. Con la conexión del ingeniero Joseph, permítanos por favor un minutico. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Pau. señor, te escuchamos. Entonces, las inspecciones preoperacionales están en el equipo, está la demarcación de senderos peatonales y delimitación de áreas, está el mantenimiento predictivo y preventivo, y la única respuesta que no está, esta es la selección de equipo. ¿Por qué? Porque la selección de equipo es un tema técnico que es eh, es una actividad que hacen las personas, el operador logístico. La respuesta correcta era selección del equipo, según su uso. Listo, perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta.
¿Qué peligros se identifican en el uso de cualquier equipo de transporte de materiales? A. Peligro físico, ruido. B. Peligro biomecánico. C. Condición de seguridad, seguridad vial. D. Condición de seguridad, tecnológico, derrame. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Peligro físico, ruido, 9%. B. Peligro biomecánico, 51%. C. Condición de seguridad, seguridad vial, 19%. D. Condición de seguridad, tecnológico, derrame, 21%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, Inge? Nos fue muy bien porque efectivamente, si bien el uso de ayudas mecánicas reduce el peligro biomecánico, no lo elimina. Entonces, como les mencionaba, en el peligro biomecánico, en el uso de ayudas mecánicas se identifica el peligro biomecánico por esfuerzo, es decir, hay una sustitución, pero hay un esfuerzo, o en los equipos de motor hay unas posturas cedentes, es decir, el peligro biomecánico cambia, pero no se elimina. La respuesta es correcta. Listo, muchas gracias, ingeniero Joseph, por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa sesión de tu comunidad. Nos veremos en próximas oportunidades. Muchísimas gracias a nuestros asistentes del día de hoy y los invito nuevamente a nuestra sesión 4 que es en el mes de julio. Muchísimas gracias y muy buen día a todos. Gracias a ti, ingeniero. Para todos nuestros asistentes los invitamos a ver el siguiente video. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación para todas las familias de Mocoa y Leticia a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras, un evento del cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Mocoa el día de mañana, sábado 7 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en Confamiliar de Putumayo, sede Mocoa. Pueden aprovechar este espacio para compartir con su familia. Recuerden, mañana sábado 7 de junio. En Leticia, el 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para la inscripción. Selecciona tu ciudad, no esperes más y participa. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa.
Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!